todos mis hermanos, a mi familia y a todos los oyentes que a través de los medios se unen a nosotros para rendirle culto en esta escuela dominical al Señor. Agradecemos su gracia, sus misericordias que son nuevas en esta mañana, y me gozaba en el tiempo de la alabanza porque Dios nos permite unirnos en el Espíritu. Como hablaba ayer con alguien, no nos separan, en el Espíritu no hay una separación en la iglesia, hay una unidad en este momento preciosa en la obra, hay una unidad preciosa. El Espíritu Santo está colocando ahí una fortaleza, una fe, un gozo, una alegría, un contentamiento, una expectativa maravillosa de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y por eso en esta mañana quiero invitarles, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a entregar el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir en esta mañana. Quiero invitarle, querido hermano, y aquí a mi familia también, vamos a tomar la palabra del Señor. Estamos en vivo, de manera que aquí no hay pregrabado, gloria al nombre del Señor, nada, estamos en vivo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Tome la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Capítulo 9 de San Juan, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. En esta mañana quiero compartir la primera parte del tema plenitud en Cristo, basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las que señala lo siguiente. Dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Son las obras de Dios las que transforman, las que cambian, las que bendicen. Y por eso vamos a hablar sobre este tema, plenitud en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a elevar una oración implorando a Dios en esta mañana su bendición, la guianza del Espíritu Santo, y que cualquiera de las necesidades que se presenten en la vida de los oyentes y en la nuestra, seamos ministrados por el Señor, pues Él ha dicho: me es necesario hacer las obras de mi Padre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre bondadoso y eterno que estás en los cielos, escrito está y fue proclamado por nuestro Señor Jesucristo que todo lo que pediremos a ti en el nombre de Jesús nos será concedido. Hoy me uno a mis hermanos y a mi familia en oración para implorarte que tu presencia nos bendiga a todos y a través de la palabra tú ministres a nuestros corazones, a nuestras necesidades y también a los oyentes, haciendo que tu palabra corra y sea glorificada, y que en tu nombre sean hechas las obras que te glorificarán, pero que también beneficiarán, Señor, a multitud de personas, Señor, en este tiempo, como sucedió en el tiempo de tu ministerio. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, y por eso yo creo que tu presencia es real y es majestuosa en esta mañana de escuela dominical, y estarán ministrando a los caballeros, a las damas, a pastores, a líderes, a niños, adolescentes, amigos que también escucharán y recibirán el consejo de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús y proclamamos libertad por tu Espíritu Santo para enseñar y predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria al Señor. Este capítulo 9 del Evangelio de San Juan, gloria al nombre del Señor, nos presenta el sexto milagro de 7 milagros que el Señor hizo especiales y que los registró el evangelista Juan en su libro. Estos milagros registran, o mejor, testifican de la deidad de Cristo. El propósito de estos milagros es mostrarle a la humanidad, hacerle ver a la humanidad que Cristo no es solamente un hombre, aunque fue hombre, 100% hombre, gloria al Señor, pero
es también Dios y en él se manifiesta la deidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, allí en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versos 30 y 31, testifica la Escritura y dice Juan, o escribe Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan deja en claro que los registros de su libro y los milagros allí, ¿verdad?, registrados, valga la redundancia, tienen el propósito de demostrar la deidad de Cristo, porque Cristo no es un líder de una religión más en el mundo. Cristo es el Hijo de Dios, y también la Escritura revela que es el creador del universo. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces aparecen 7 señales o 7 milagros que el Señor realiza, y que, claro, hizo muchos más, pero Juan solamente incluye dentro de su libro solamente 7 milagros. No relaciona más. Lucas relaciona una multitud, Mateo también, gloria al Señor, Marcos, pero Juan solamente relaciona 7. 7 es el número de Dios, gloria al Señor. Y por eso estos 7 están, digamos, incluidos allí para evidenciar, vuelvo a decirlo, la deidad de Cristo. El primero, que fue el agua convertida en vino, y que encontramos ese milagro allí en Juan 2, capítulo 7, ¿verdad? Nos muestra, gloria al nombre del Señor, el poder de la palabra, gloria al Señor, ¿verdad? Porque estas señales también muestran cómo se salva una persona, cómo se salva una persona. Y allí encontramos que esa agua convertida en vino se efectuó ese milagro por medio de la palabra. El Señor ordena colocar el agua en las tinajas, ordena por su palabra a los colaboradores que la lleven al maestresala, y en el transcurso de que ellos toman las tinajas y la llevan frente al maestresala, el agua se convierte en vino. Recordemos que el evangelista Juan nos indica que en el principio era el verbo era con Dios, y gloria al nombre del Señor, era Dios. Y también en el verso 14 del capítulo 1 nos indica que Jesús, el verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros, y Juan testifica: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este primer milagro nos muestra cómo se salva una persona por medio de la palabra. Gloria al nombre del Señor. También por medio de la fe, o a través de la fe. En el capítulo 4, verso 49 al 50 aparece la sanidad del hijo del noble. Este milagro sucede, gloria al nombre del Señor, por la palabra de fe que el Señor proclama. También nos aparece en el capítulo 5, verso 7 del Evangelio de San Juan, la curación de un paralítico que era humanamente imposible y científicamente imposible que volviera a la normalidad, porque la ciencia tiene un límite, pero Dios no tiene límites, y por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, ese paralítico recibió ese milagro. Gloria al Señor. Entonces las primeras 3 señales muestran cómo se salva un alma, una persona. Pero las 4 señales restantes nos muestran los resultados de la salvación. Aparece allí en San Juan capítulo 6, en el verso 11, la alimentación de 5,000 personas, de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y aquí encontramos que después de que ellos saciaron el hambre, entraron en un estado de satisfacción, porque eso genera la salvación, una satisfacción en el alma cuando el Señor interviene, nos liberta de la esclavitud del pecado y nos justifica y nos presenta como hijos de Dios. Gloria al Señor. En segundo lugar, en Juan 6:18 aparece ese milagro donde el Señor apacigua esa tempestad, esa tormenta que se levanta cuando los discípulos están atravesando el mar de Tiberías,
y este milagro representa la paz que recibe el creyente. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El cristiano perdonado, el cristiano restaurado, el hombre pecador que ha sido regenerado, recibe una paz internamente en su corazón. También el sexto milagro que aparece en Juan 9:7 y que tiene que ver con la curación de un ciego a quien el Señor le unta lodo en los ojos, gloria al Señor, nos habla de esa luz, de esa iluminación de nuestros ojos espirituales que el Señor obra en la vida del que Él salva, del que Él perdona. Y por último, la resurrección de Lázaro, que aparece en Juan capítulo 11, verso 43, nos habla de la vida. El Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, ahí podemos ver los resultados de la salvación. Hay una satisfacción, hay una paz que recibe el hombre redimido, hay una luz que ilumina su entendimiento y comprende las cosas desde el propósito o desde el punto de vista de Dios, y también recibe vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor desea que todo ser humano crea y confíe en Él. Esto es posible al escudriñar las Escrituras, que nos muestran quién es Él, qué hizo Él por nosotros y qué podemos continuar recibiendo de Él. Allí en Juan 20, 30 y 31, donde leímos, gloria al Señor, dice que hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, escuche bien, estas se han escrito para que creáis. O sea, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando leemos los testimonios del Señor, y por eso es importante motivar a los amigos, a las personas, a que ellos lean la palabra, porque ellos pueden escucharla, pero solo con escucharla pueden colocarla en tela de juicio. Pero cuando ellos leen, por ejemplo, la Escritura y de pronto compraran una versión con otra, esto les va a permitir a ellos, gloria al nombre del Señor, crecer en fe. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es, reciban lo que el Señor vino a darnos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, este término, se han escrito para que creáis, nos habla de creer en Cristo, o para creerle a Él. Y segundo dice, para que creyendo recibamos, gloria al nombre del Señor, lo que Él nos quiere dar, vida eterna, pero también Él quiere manifestar su autoridad y soberanía sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, sobre las fuerzas ocultas, y recibiremos de Él su ayuda. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esta curación de este cojo que aparece en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, del verso 1 al 12, nos da importantes lecciones acerca de las necesidades humanas. Y hoy vamos a hablar en esta primera parte, gloria al nombre del Señor, sobre este aspecto. Porque el hombre tiene las características del pecador perdido. Este ciego, gloria al nombre del Señor. Este ciego representa al hombre perdido, al hombre que está en la esclavitud del pecado, y en esa condición también se ve afectado en varios aspectos de sus necesidades y de sus circunstancias en lo que respecta a la vida humana, a la parte física, a la vida familiar, a la vida social, a la vida laboral. Gloria al Señor. Y lo primero que encontramos ahí en el verso 1 dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, aquí encontramos a un hombre ciego de nacimiento. El hombre sin Cristo, el hombre pecador, nos dice Efesios 4:18, que también está en una condición de esclavitud, de ceguera espiritual. Dice, gloria al Señor, que tiene el entendimiento entenebrecido y es ajeno a la vida de Dios. Por eso allí el evangelista Juan, en el capítulo 3, verso 3, registra ese diálogo que se da entre Nicodemo y el Señor, y el Señor le dice a Nicodemo, que era un líder religioso, un líder del Sanedrín, gloria al Señor, una persona, digamos, socialmente importante, representativa en medio de la comunidad judía, pero que desconocía verdades espirituales, gloria al Señor, y aquí el Señor le explica
O le dice mejor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenía conocimiento de la ley, era un líder religioso, era una persona prestante de la sociedad, pero no estaba viendo el reino de Dios porque espiritualmente Nicodemo estaba ciego. Allí el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 al 6, nos dice lo siguiente: el evangelio está encubierto entre los que se pierden. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, el inconverso, aunque sea una persona intelectual como Nicodemo, nunca puede ver o comprender las cosas espirituales a menos que tenga una experiencia con Cristo. Necesita una experiencia con Cristo. Vamos a mirar bien el texto bíblico en 2 de Corintios. Abra usted la escritura, por favor, allí. Estamos en estudio bíblico en esta mañana. Y motivo a todos los hermanos y amigos que siempre sintonizan, que se conectan para escudriñar la escritura, que tengan una Biblia siempre a la mano. 2 de Corintios capítulo 4, el verso 3 al 6. Dice la palabra, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, y haciendo referencia a lo que el Señor afirmó de él cuando dijo, yo soy la luz del mundo, esa luz cuando entra al corazón, cuando entra al entendimiento del hombre, la palabra del Señor quita la ceguera y le hace ver las cosas de Dios desde el punto de vista correcto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el ciego o esta persona estaba ciega. Es lo primero que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Era un ciego, gloria al nombre del Señor, de nacimiento. El hombre natural nace ciego desde su momento en que nace en esta tierra. El ser humano nace ciego a las cosas de Dios. Por eso el niño en su ignorancia o en su condición de infante va recibiendo lo que su entorno le transmite. El niño nace con una mente limpia, pero el entorno le va transmitiendo el pecado, él va grabando el pecado, él va grabando todas las cosas de su entorno, o como también puede darse el caso que si desde la niñez se le enseña la palabra de Dios y el camino de Dios, ese niño en su desarrollo y cuando llega a ser adolescente y joven no irá al mundo, no irá a la cantina, no irá al pecado, no irá a la fornicación. ¿Por qué? Porque fue enseñado en el camino de Dios. Eso hace la palabra de Dios, iluminando el entendimiento y guiando la voluntad del hombre para que entre y permanezca en el camino del Señor. Entonces, lo segundo que nos menciona aquí la Escritura, gloria al nombre del Señor, o mejor, que podemos hacer referencia respecto a este hombre, es que este ciego estaba limitado físicamente. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo nos habla de algunas bendiciones en Cristo. Gloria al Señor en 1 de Corintios capítulo 2 verso 14. 1 de Corintios. Gloria al Señor. 1 de Corintios capítulo 2 verso 14. Dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, también está limitado espiritualmente. Este hombre estaba limitado físicamente, pero el hombre natural está limitado espiritualmente. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, mire usted la maravillosa obra que hace el Señor Jesucristo cuando Él abre el entendimiento a través de su palabra, que es recibida por el hombre natural, por el hombre pecador, y entonces deja de estar limitado. El ciego, cuando fue sanado, gloria al Señor, que estaba limitado físicamente,
esa limitación desapareció. También cuando el pecador viene a Cristo, esa limitación para entender las cosas espirituales en su mente entenebrecida por el príncipe de este siglo, de este mundo, el diablo, que el Señor lo reprenda, entonces es iluminado y desaparece esa limitación espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo la Escritura, allí en el verso, en 1 Corintios 2:14, 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, o sea, porque tiene un entendimiento, ha sido quitada esa venda, esa limitación espiritual, y dice que él juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una de las grandes bendiciones del pecador, de la persona que abandona el mundo, que abandona la religión, que abandona las filosofías humanas y viene a Cristo. Le es dada la mente de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendice de una manera preciosa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También nos dice la palabra que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, dice el apóstol, ¿quién es suficiente? Entonces, cuando desaparece la limitación que la hace desaparecer Cristo, no el que está impedido, no el hombre, gloria al nombre del Señor, porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Entonces dice que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Este hombre desaparece su ceguera y ahora sus ojos ven, gloria al Señor, porque Cristo le dio esa victoria, ¿verdad? Lo saca de esa condición de esclavitud, de ceguera, gloria al nombre del Señor. Ahora dice, por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, porque este ciego, cuando deja de ser ciego, cuando recibe la luz, viene a ser un testigo del amor de Dios, un testigo de la obra redentora de Cristo, y dice que se convierte en, amén, dice, por medio de nosotros manifiesta olor de su conocimiento, o sea, ese testimonio de Cristo que se hace visible, se hace manifiesto ante las personas que conocen a ese pecador que ha sido transformado, que ha sido sanado, que ha sido libertado. Gloria al nombre del Señor. Pero también dice que, gloria al nombre del Señor, ese conocimiento es un olor grato en los que se salvan. Gloria al Señor. Porque los creyentes, los que somos salvos y observamos y contemplamos un milagro como este, o tantos milagros que el Señor hace en cualquier persona, ¿verdad? Así sea un violador, un delincuente, un borracho, bueno, cualquier tipo de milagro que el Señor haga, para los que somos salvos nos da gozo, nos da alegría, nos da contentamiento. Por eso dice que es olor grato en los que se salvan, pero no es un olor grato en los que se pierden, sino que es olor de muerte, porque ellos blasfeman, ellos no se gozan como nos gozamos los que somos salvos cuando sucede un milagro como este. En tercer lugar, podemos ver, gloria al nombre del Señor, que estaba mendigando. Nos dice ahí en el versículo, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el texto que estamos estudiando en esta mañana, nos dice la palabra del Señor que estaba mendigando. Dice la palabra, gloria al Señor, allí en el verso 8, dice que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Había dejado de ser un mendigo, ya no lo era. Pero los que le conocían sabían muy bien qué hacía antes, gloria al nombre del Señor, dónde se sentaba y qué hacía. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos hablando de que este hombre ciego representa al hombre natural,
al hombre pecador. Gloria al Señor. El hombre pecador mendiga, es un mendigo de la misericordia, de la gracia y de las bondades de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Recordemos el caso de aquella mujer sirofenicia que va a clamar al Señor Jesucristo, ¿verdad? A pedirle que sane a su hija que está gravemente atormentada por un demonio. El Señor le dice, mire, no me es lícito darle el pan que he venido a darle a los hijos para echárselo a los perrillos, refiriéndose a esta mujer pagana, porque era de Fenicia. Gloria al nombre del Señor, no era judía, y Jesús vino a manifestarse al pueblo judío inicialmente. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, aquella mujer pone en acción la fe y le dice al Señor que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores, de sus amos, y entonces el Señor le elogió, oh mujer, grande es tu fe. Gloria al Señor. Y le hizo ese milagro aquel día, y esta mujer pudo también, digamos, recibir esa migaja, gloria al nombre del Señor, que cayó de la mesa de los judíos en aquella ocasión, porque el Señor había venido a ministrar y a manifestarse al pueblo judío. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este mendigo, este ciego, representa al hombre pecador que en su condición de pecador, en su condición de hombre natural, mendiga, gloria al nombre del Señor, las cosas de Dios, gloria al nombre del Señor. Y lo que busca es eso, son las migajas del mundo. Está por ahí buscando la alegría, está buscando la paz en el mundo, está buscando la sabiduría del mundo para saber cómo hacerle frente a las cosas. Gloria al nombre del Señor, porque el inconverso es pobre a la vista de Dios. Gloria al nombre del Señor, aunque tal vez sea rico a los ojos del mundo, ¿verdad? Porque anda mendigando aquellas cosas que satisfaga, ¿verdad?, sus más profundas necesidades. Allí en Apocalipsis 3:17, el Señor, hablando precisamente de la condición del hombre cuando está en su pecado, Él dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Mire cómo Dios lo ve. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición de las personas que tienen una religión, son religiosas y consideran que en su condición en que se encuentran no tienen necesidad de nada, y asimismo se proclaman como ricos. Yo soy rico y me he enriquecido. Pero el solo hecho de decir yo no tengo necesidad de nada, estoy diciendo que soy autosuficiente y no necesito de Dios. Y yo quiero decirle a los oyentes en esta mañana que humanamente no hay nadie en esta tierra autosuficiente, porque para nacer alguien te tuvo que engendrar. Cuando nació alguien te tuvo que amamantar, alguien te tuvo que cuidar, alguien te tuvo que enseñar. Y ahora que eres adulto, alguien tiene que trabajar para que usted pueda comprar la comida con la que se alimenta. Y el día que mueras, gloria al Señor, si Dios permite que te sepulten, porque muchos se los ha devorado sus cuerpos, las aves del cielo, alguien tendrá que tomar tu cuerpo y llevarlo y enterrarlo. De manera que aquí no hay nadie en esta tierra que sea autosuficiente. Por eso nadie nos podemos considerar ricos en la condición de humanamente hablando, gloria al nombre del Señor, porque Dios ve la realidad que se da en el hombre, gloria al Señor. Entonces Dios le dice ahí, no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado es aquel que no tiene un rumbo fijo, que no tiene una certeza hacia dónde se dirige. El hombre pecador no sabe. Uno habla con las personas y usted sabe qué es el infierno. Dicen que por allá es un lugar donde van, no sé, los que la Iglesia Católica manda para allá. Gloria, me dijo en alguna ocasión una persona, gloria al nombre del Señor, los que son desterrados de la Iglesia Católica van al infierno. O sea, me quería decir que solamente los católicos se salvaban. Lo decía en su ignorancia, no lo decía por maldad, sino al ignorar la verdad, al ignorar las Escrituras. Pero esto pasa precisamente porque el hombre natural anda sin un rumbo fijo. En cambio, aquel que ha sido salvado, que ha sido restaurado, que le ha sido dada la visión del Señor, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. No anda por un camino de desventuranza, pero también le dice, eres un miserable. Un miserable es aquella persona, gloria al nombre del Señor, que está en una condición de miseria,
de pobreza, de limitancia, pero también hace referencia la escritura, gloria al nombre del Señor, aquel que es cruel, aquel que es despiadado, aquel que no tiene misericordia y que solamente piensa en sí mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces se puede referirse a esa persona como un miserable, como aquel que viola a un niño, a una niña inocente. Es un miserable, cruel, despiadado, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero también nos dice la escritura, eres pobre, porque todo lo que tiene lo perderá. Gloria al nombre del Señor. En cambio, los que han sido perdonados, han sido iluminados y han recibido la mente del Señor, bendito el nombre del Señor, no vamos a estar ciegos. Vemos el cielo por la fe. Gloria al nombre del Señor. Vemos la recompensa de nuestra entrega, de nuestro sufrimiento por la fe, como dice el apóstol, gloria al nombre del Señor, en el escrito allí del capítulo 11 de Hebreos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Que en el verso 13, donde habla de aquellos que murieron sin haber recibido lo que les prometieron, pero dice, lo estaban mirándolo. Toma usted el texto allí en Hebreos 11:13, y ellos lo estaban mirando de lejos, lo estaban creyendo, lo saludaban, se gozaban, gloria al nombre del Señor, y lo confesaban que ellos eran extranjeros porque había una patria mejor, había una recompensa mejor para ellos, bendito el nombre del Señor. Entonces, hablando precisamente de la condición de este ciego, nos muestra su condición de mendigo. Eso es el hombre pecador en el mundo, un mendigo. Anda buscando la alegría, anda buscando el gozo, anda buscando la paz, anda buscando la felicidad y muere y no pudo satisfacer todas esas necesidades, gloria al nombre del Señor, porque muere sin lo más importante, que es la salvación eterna y la regeneración de su alma para poder entrar al reino de los cielos, y se verá finalmente en un estado de condenación eterna. Entonces, este ciego fue mendigo hasta el momento en que fue sanado por Jesús. Cuando Jesús le da la vista, cuando Jesús lo saca de esa condición de limitación, pues este hombre ya deja de ser un mendigo y se constituye en una persona útil a su familia, útil a sí mismo y útil a la sociedad. Pero también, en cuarto lugar, este hombre representa esa condición de impotencia en que se encuentra el hombre natural. La Biblia nos dice, en labios del apóstol Pablo, que al que cree todo le es posible. Esto es que la fe nos abre una puerta para alcanzar lo imposible, gloria al nombre del Señor, por medio de Cristo. Nosotros oramos, imploramos al Padre en el nombre de Jesús, en quien nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y en Cristo tenemos acceso a esa provisión, y por eso no hay nada imposible para los que estamos en Cristo. Pero el hombre natural está en una condición de impotencia, está impotente. Por ejemplo, este ciego no podía curarse a sí mismo, como el borracho no puede liberarse de la adicción a la embriaguez por sí mismo, el drogadicto, ¿verdad? Ningún pecador, gloria al nombre del Señor, puede liberarse a sí mismo de la esclavitud y de la condenación por causa del pecado. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, allí en Isaías capítulo 66 se nos muestra precisamente este profeta usado por el Señor desde la antigüedad, anuncia la obra, anuncia la tarea que el Señor Jesucristo vendría a realizar en favor de la humanidad. Lo voy a leer del verso 1 al verso 3. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y será justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Entonces mire usted las diferentes áreas en las que el Señor ha sido ungido, gloria al nombre del Señor, y tiene la autoridad y el poder de transformar, de cambiar, de ministrar, de libertar, de intervenir en la vida del hombre para sacarlo de ese estado de miseria, de pobreza, de ceguera, de mendicidad, gloria al nombre del Señor, de impotencia, y siendo trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses, gloria al nombre del Señor, entre en esa esfera donde todo le va a ser posible, gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, para muchas personas inconversas en este tiempo, gloria al Señor, es posible que no les llegue comida, que tengan hambre. Algunos saldrán de sus casas a hurtar, saldrán de sus casas a buscar, a exponerse, gloria al nombre del Señor. Pero los cristianos tenemos esa certeza de que el Dios del cielo, si tiene que convertir las piedras en pan, lo hará. Si tiene que convertir alguna cosa que usted tenga en casa, gloria al nombre del Señor, Dios lo hará. Todavía Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, y Él puede obrar un milagro, gloria al nombre del Señor. Ha habido personas, y yo personalmente he tenido también experiencias maravillosas, donde no tengo dinero, donde estoy frente a una necesidad, de pronto entra uno un poco en estado de preocupación, gloria al nombre del Señor, y Dios llega y coloca a alguien al que uno menos piensa, y a través de esa persona Dios le suple, Dios obra un milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí encontramos, gloria al nombre del Señor, que solo Jesús puede romper cualquier esclavitud que sea, ya sea en el orden del pecado, cualquier vicio, cualquier inclinación pecaminosa. En el orden físico, el Señor tiene la potestad de sanar cualquier enfermedad. Él sigue siendo nuestro sanador. Amigo que me escucha, si usted está, por ejemplo, paralítico, Dios puede obrar un milagro hoy, porque Él no está limitado. Y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Muchos milagros no suceden por la incredulidad de las personas, como cuando el Señor fue allí a la región donde fue criado, y dice la palabra que no pudo hacer allí muchos milagros porque había una incredulidad en la gente. No es este fulano de tal, no es este, gloria al nombre del Señor. Muchas veces uno va a orar por una persona, pero dice, no, si ese pastor, a ese yo lo conocí, de ese me hablaron mal, de eso, gloria al Señor. Pues usted está poniendo la confianza en el hombre y no le está poniendo la confianza en Cristo. Yo quiero decirle, no ponga la confianza en mí, póngala en el Señor, y tú puedes unirte a la oración y recibir un milagro en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. En el orden físico. Y también Dios puede intervenir en el área espiritual, como nos muestra la Escritura en varias de esas circunstancias, cuando reprendió demonios, cuando libertó personas de esa condición. Lo puede hacer contigo y traer, gloria al nombre del Señor, lo que nos dice acá, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Satisfacción, paz, luz y vida a tu corazón, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso Dios nos entregaba, o nos entregó el nombre de esta página a través de la cual compartimos la palabra, Producciones Luz y Vida. Gloria al nombre del Señor, porque es lo que recibimos del Señor, y es lo que el Señor a través de su palabra hace cuando es oída, cuando es creída, cuando es recibida y proclamada en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, volviendo al texto de la referencia, gloria al nombre del Señor. Le preguntan, en el versículo 2, le preguntan al Señor los discípulos, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hay muchas situaciones difíciles que están viviendo las familias. Tienen un hijo lisiado, tienen algún familiar que está paralítico, que está en una condición muy difícil, gloria al nombre del Señor. Y entonces surge esas inquietudes, esas preguntas, ¿verdad? ¿Quién pecó? O sea, ¿por qué esa persona está en esa condición? ¿Pecó sus padres? ¿Pecó su esposa? ¿Pecó su esposo? ¿Pecó su madre? Gloria al Señor. ¿O pecó él? ¿Quién pecó para que esté en esa condición? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante esa pregunta? Él dice, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Déjeme decirle, hermano y amigo, que en este tiempo están sucediendo cosas bastante difíciles, gloria al nombre del Señor,
porque el Señor quiere hacer sus obras, quiere manifestarse a través de sus obras, y por eso Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hay un tiempo en el que el Señor está haciendo sus obras, y ese tiempo, mientras el día dura, se refiere al tiempo de la gracia, y estamos todavía, aunque ya digamos en la parte final del tiempo de la gracia, porque estamos a punto de que se cierre, gloria al nombre del Señor, esa escena de la gracia, y entre el tiempo de la gran tribulación, gloria al nombre del Señor. Pero todavía usted puede recibir, porque la puerta está abierta, puede recibir un milagro sobrenatural en tu vida, en tu cuerpo, en tu entorno espiritual, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor, en desarrollo de este milagro, Dios muestra al hombre su carácter y su propósito para con él. Gloria al nombre del Señor, porque aquí encontramos lecciones muy importantes. Cuando dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él, gloria al Señor, eso significa que Dios aún, a pesar de aumentarse la maldad y el pecado del hombre en este tiempo final, Dios quiere hacer obras en favor de los hombres. No importa la condición, no importa el pecado, no importa hasta dónde haya descendido esa persona, Dios quiere obrar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ahora, al hablar de las obras de Dios, necesariamente tenemos que tener en cuenta quién es Dios, qué hace Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Qué puede hacer Dios? Entonces, vamos a ver, gloria al nombre del Señor, que este ciego de nacimiento se acerca a Jesús, gloria al nombre del Señor, y, ¿verdad? O es llevado ante Jesús, gloria al nombre del Señor, es llevado ante el Señor, o sea, quien lo lleva sabe que el Señor es alguien especial, amén, es Dios, es misericordioso, es todopoderoso, tiene en cuenta sus atributos, y por eso van ante Él, gloria al nombre del Señor, o lo llevan ante Él, y el Señor allí escupe en tierra, hace lodo, le unta en el ojo o en los ojos, gloria al Señor, le genera un malestar que después, porque hoy estamos mirando la primera parte de esta enseñanza, gloria al nombre del Señor, amén. O sea, estamos hablando de las características del pecador, del hombre natural, pero el próximo fin de semana, el próximo domingo, estaremos mirando la segunda parte de este tema, gloria al nombre del Señor, y es cómo se manifiestan las obras de Dios en el hombre que es restaurado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que Dios es eterno, que Dios no le pasa el tiempo, que Dios es santo. Por eso usted debe acercarse a Dios en una actitud de arrepentimiento, que Dios es misericordioso. No importa cuántos errores haya cometido en la vida, pero el Señor te perdona, porque hay personas que piensan que el Señor no los va a perdonar porque su pecado es tan grave y fue tan destructivo para sus vidas o para quienes cometieron sus faltas, gloria al nombre del Señor, que ya no hay perdón. Yo quiero decirle que tu pecado lo perdona el Señor. Él es omnisciente, eso es otra cosa, que Él puede ver donde tú no ves, que Él es justo, que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso. Y también cuando hablamos de las obras de Dios, tenemos que pensar en el resultado de esas obras en la vida de quien las recibe o es afectado por ellas. Gloria al nombre del Señor, porque déjeme decirle que el Señor, cuando Él dice estas palabras, gloria al nombre del Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. En ese momento el Señor se está refiriendo a obras de misericordia, no a obras de juicio, porque vamos a ver que también en la Biblia aparecen las obras de Dios para enjuiciar, para castigar, para disciplinar al hombre, o inclusive para raerlo de sobre la faz de la tierra para que ya no tenga oportunidad de ser salvo. Bendito el nombre del Señor. Pero en este momento la puerta está abierta, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Cristo, la puerta está abierta para manifestar las obras de misericordia en favor de cualquier pecador. Gloria al nombre del Señor. No importa que una persona haya blasfemado, haya rechazado al Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor, haya hablado del Evangelio mal, pero si se arrepiente en cualquier momento, la puerta le es abierta y entonces Dios hará las obras de su gracia, de su misericordia para bien suyo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hay obras de Dios que bendicen. La sanidad, por ejemplo, en este caso, hubo una sanidad de los ojos. Gloria al nombre del Señor. Las obras de Dios, la victoria en una batalla espiritual, también
Dios nos bendice, gloria al nombre del Señor, el ser librado de los enemigos, el regalo de un hijo a una mujer o a una familia, a una pareja estéril, gloria al nombre del Señor, la recuperación de un ser querido que se extravió. Todo eso son bendiciones, son milagros que Dios quiere hacer en este tiempo también. La bendición económica que suple las necesidades de una familia, la sanidad emocional de una persona angustiada, gloria al nombre del Señor. Todos esos son favores que Dios quiere hacer en este tiempo y que tú no tienes, escúchame bien, porque este es otro de los aspectos que estamos viviendo en el tiempo final, y es que si usted no trae diezmos, si usted no trae ofrendas, si usted no compra el milagro no sucede. Ojo con eso, gloria al nombre del Señor, porque los milagros de Dios no tienen ningún costo terrenal. Ningún costo terrenal. Tú no tienes que traerme una ofrenda ni llevarle una ofrenda a tu pastor ni a nadie para que suceda un milagro. Gloria al nombre del Señor, porque los milagros son gratuitos. Gloria al Señor. Ya Jesús pagó el precio, ¿verdad?, para que tú recibieras ese milagro, esa restauración, esa liberación, esa provisión, cualquiera que sea el orden en que usted la necesite. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y les decía que hay obras que sí son juicios. Por ejemplo, el caso de la lepra de María, ya en el Antiguo Testamento, y que relata el capítulo 12 del libro de Números. Una obra, y fue que el Señor dejó leprosa a María por ponerse a murmurar contra su hermano Moisés y por causa de la esposa de este. También en Hechos capítulo 5, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, del verso 1 al 11, encontramos una obra de Dios, y fue que el Señor cortó a Ananías y a Zafira por tratar de engañar la iglesia, por tratar de mentirle a la iglesia, de presentarse como una persona piadosa, como una persona dadivosa, como una persona amorosa, gloria al nombre del Señor, cuando en la realidad en su corazón era un egoísta. Gloria al nombre del Señor, un materialista, un idólatra de lo terrenal. Tú puedes leer allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Y por eso también la Biblia nos habla de personas que son enfermas cuando toman indignamente la Santa Cena. Eso lo encontramos allí en el capítulo, en Primera de Corintios 11:30. Que hay personas, gloria al nombre del Señor, que están en la iglesia, que participan de la Santa Cena de manera indigna, murmuran, dividen, pecan moralmente, ocultan el pecado y van a tomar la Santa Cena como si estuvieran en plena comunión con Dios, y Dios, que sabe que no están en plena comunión con Él, sino que están pecando y están siendo hipócritas, que están mintiendo ante la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Él les permite tomar la Santa Cena, pero viene un juicio. Esas son obras, gloria al nombre del Señor, también de Dios, que en su momento las manifiesta. Entonces, las obras mencionadas en el Evangelio de San Juan están enfocadas a la salvación del ser humano en todo su contexto, o sea, de la liberación de su alma, de la esclavitud del pecado, la liberación de la esclavitud de Satanás, la liberación de la condenación eterna y la liberación de la maldición y de la enfermedad y la muerte. Pero también son orientadas en el sentido que al estar a esa persona recibir los beneficios de los méritos de la gracia y del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, esa persona honre a Dios, porque este es otro aspecto importante que hay que resaltar en el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Y es que el Señor nos perdona, el Señor hace milagros en favor nuestro, pero Dios espera que nosotros seamos agradecidos y honremos a Dios, amemos a Dios en todos los actos de nuestra vida. Amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Sirvamos a Dios con lealtad. Hermano, usted que conoció los caminos del Señor y se apartó y anda disgustado, anda molesto, anda incrédulo, hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día en que tú puedes pedirle perdón al Señor y Dios manifestará su amor y su gracia, y usted volverá a ese camino de comunión, a ese camino de santidad, a ese camino de victoria sobre las fuerzas del mal. Gloria al nombre del Señor, y será guardado para Dios en santidad, siendo luz y sal de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en el verso 4, el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, y entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante resaltar que nuestro Señor Jesucristo no vino para hacer su voluntad, sino la del Padre. Las obras de Cristo son la expresión del amor del Padre hacia nosotros, y se constituye en un ejemplo para nosotros, para que también nosotros hagamos la voluntad del Señor. Esto es, que hagamos sus obras, ¿verdad?
Y como dice Efesios 2:10, fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas y que están transcritas en los mandamientos, gloria al nombre del Señor, que a través del Evangelio el Señor transmite a su iglesia para que los pongamos por obra. Allí en la gran comisión, cuando el Señor ordena a los discípulos ir y predicar y enseñar el Evangelio a toda criatura, siendo discípulos, gloria al nombre del Señor, también es una área en la que el Señor quiere que tú y yo nos involucremos en este tiempo final. Gloria al Señor. También al asegurar que le es necesario hacer las obras del que le envió, está indicando que hay uno mayor en autoridad que él. Esto es muy importante, gloria al nombre del Señor, porque aquí nos indica que Jesús está sujeto a esa autoridad mayor, que es la autoridad del Padre, y que Él es quien quiere sanar al hombre, quiere salvar al hombre. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios, se refiere al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, se refiere a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta declaración también que aparece aquí, gloria al nombre del Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, indicando que hay uno mayor que Él, esto es el Padre, gloria al nombre del Señor. Esta declaración también desvirtúa, ¿verdad?, cualquier doctrina que niegue la existencia de Dios en tres personas, como el sabenialismo o lo que conocemos como el unitarismo, gloria al nombre del Señor. Dios existe en tres personas y aquí encontramos a Jesús interactuando con el Padre. Bendito el nombre del Señor. Que Dios ilumine tantas personas que están saliendo de las iglesias cristianas trinitarias y están cayendo en esta herejía. ¿Por qué? Porque no quieren creerle al Señor, no quieren creer la verdad. Dios les da un espíritu para que crean a la mentira. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, me es necesario. Esto también es importante resaltarlo porque aquí Dios ve una necesidad y esa necesidad lo impulsa a trabajar, a actuar en favor del hombre. Mire, si hay un tiempo en el que el Señor está deseoso de manifestar su gloria para salvar y para sanar, es este tiempo. Pero Él solo lo puede hacer cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el pecador es confrontado, cuando el pecador realmente reconoce su condición y pide perdón y misericordia, entonces Dios va a manifestar sus obras. Oh, hermanos, si nosotros entendiéramos cómo el Señor está anhelando sacar al borracho de esa condición, a la prostituta de esa situación, quiere sacar a los hombres de la condición de la idolatría, de esa esclavitud, del espiritismo, del ocultismo, del materialismo, gloria al nombre del Señor, y llevarlo a esa experiencia del nuevo nacimiento. Jesús quiere hacer eso hoy, gloria al nombre del Señor, es su anhelo, es su deseo, bendito el nombre del Señor. Me es necesario. Y todavía el Señor no ha venido a recoger su iglesia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que Él quiere suplir en este tiempo final. Gloria al nombre del Señor en la vida de miles de personas. También dice, las obras del que me envió. O sea, no son obras humanas. Por eso la iglesia no debe dedicarse, gloria al nombre del Señor, a las cosas a las que Dios no lo ha llamado. Amén. Esta mañana me llama una persona, gloria al nombre del Señor, y entre las cosas que me pregunta me dice, pastor, ¿y usted cómo subsiste? Gloria al nombre del Señor, ¿cómo se sostiene? Y yo le dije, el Dios que me llamó pone en los corazones, gloria al nombre del Señor, el sentir de bendecirme para yo poder dedicarme a trabajar en la obra del Señor, a ayunar, a orar, a predicar, a enseñar, a visitar, a orientar, gloria al nombre del Señor, porque Dios me llamó y me puso en ese trabajo, gloria al nombre del Señor, y Él dijo que los que hemos sido puestos por Él en este trabajo no debemos dedicarnos a ninguna otra cosa diferente o a cosas del mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí está señalando, gloria al nombre del Señor, que hay obras humanas que se pueden hacer, gloria al nombre del Señor, pero hay obras espirituales a las que el Señor nos ha llamado y es a las que Él quiere dedicarse a través de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria al nombre del Señor, porque las obras humanas suplen lo humano y terrenal, pero las obras de Dios suplen la necesidad espiritual y la del alma. Gloria al nombre del Señor. Y pues cuando Él ministra al alma, Él ministra también al cuerpo. Recordemos aquel paralítico que fue llevado por 4 amigos y bajado allí después de romper el techo por sábanas. Lo bajaron frente a Jesús en aquel recinto y el Señor no lo levantó inmediatamente, sino que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor quiere perdonar la humanidad para luego manifestar su gloria. Si esto lo entendiera hoy la humanidad, si esto lo entendieran la sociedad de hoy, gloria al nombre del Señor, hermano, verían
la gloria de Dios de una manera majestuosa, obrando milagros, el Señor sanando, el Señor libertando, el Señor proveyendo, el Señor haciendo cosas maravillosas. Pero la gente está buscando las añadiduras antes que a Dios y su reino. Por eso hay que seguir el mandato de Jesús, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. También, gloria al nombre del Señor, Él dice: entre tanto que el día dura. Indica que hay un tiempo, gloria al nombre del Señor, en que Dios hará estas obras en beneficio del ser humano. Hay un tiempo de gracia para cada persona, para cada ser humano. Cuando alguna persona ya sigue renuente en su pecado, en su maldad, y llena la copa de la indignación del Señor, de su paciencia, pues lo va a obligar a que lo azote, lo va a obligar inclusive a que lo corte. Ya en muchas ocasiones hemos escuchado aún inclusive testimonios de personas descarriadas que el Señor una y otra vez se le manifestó y cualquier día les dijo: mire, te doy la última oportunidad. Si tú no te arrepientes, si no te corriges, si no vuelves a mis caminos, si no me sirve, te corto. Gloria al nombre del Señor. Y ese cortar ya nos habla de condenación y de juicio. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay un tiempo, porque el Señor dice: entre tanto que el día dura. Hay un tiempo para que usted se acerque y reciba de Dios, reciba del Señor las bendiciones. Él dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa noche habla de tinieblas, habla de ausencia de luz, habla de oscuridad. No se ve, no se puede identificar el benefactor de esas obras, está encubierto. Gloria al nombre del Señor. Por eso es durante el día en que se pueden hacer las obras de Dios. Y ese día se refiere al tiempo en el que podemos nosotros servir al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor también tiene un tiempo en el que manifestará su gracia y hará sus obras en favor del hombre. Pero va a llegar el tiempo, y no está muy lejano, en que se cerrará la puerta y entonces ya no habrá esas obras de la gracia y de la misericordia de Dios para la humanidad, sino los juicios de Dios. Gloria al Señor. Más adelante estaremos estudiando esos temas y dejaremos bien en claro, gloria al nombre del Señor, a la luz de la palabra, cuáles son las consecuencias del hombre que rechaza totalmente la bondad de Dios, que menosprecia la salvación en Cristo. Aquel ciego fue a Cristo, gloria al nombre del Señor, buscó al Señor, aleluya. Ahora dice: entre tanto que estoy en el mundo, gloria al Señor, luz soy del mundo, gloria al Señor. Entonces, hay un tiempo en el que el Señor actuará en favor del ser humano. Ahora lo hace a través de la iglesia. El Señor delegó a la iglesia la tarea de predicar, de sanar, de libertar de la esclavitud de los demonios, gloria al nombre del Señor, y de interceder por los pecadores, gloria al Señor. Dicen: tanto que estoy en el mundo. Amén. Hoy el Señor está a través de la iglesia, o en la iglesia, actuando a través de la iglesia. El Espíritu de Dios está en la iglesia. Pero en el momento en que ya sea levantada, esta humanidad sufrirá terribles consecuencias. Gloria al Señor. Y ahora el Señor advierte, ya para terminar, dice: cuando nadie puede trabajar, aunque quiera, ya no es posible. Gloria al nombre del Señor. Ya no es posible, ya es demasiado tarde. Es como aquel rico del que habla la Escritura allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 23, cuando en el Hades alza los ojos al cielo, mirando, estando en tormentos, y ve de lejos a Abraham y a Lázaro allí en su seno, y entonces da voces, comienza a orar, comienza a clamar, comienza a reconocer que sí hay una necesidad, comienza a reconocer que tiene unos hermanos a los cuales es importante que les lleven la palabra de Dios, pero está pidiendo que vaya Lázaro, o sea, que el Señor lo resucite, que lo levante de entre los muertos, y el Señor le dice: no, allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, refiriéndose a la ley, gloria al nombre del Señor, a la palabra de Dios. Por eso no habrá excusa en un momento dado. Gloria al nombre del Señor. Y yo le digo a usted, amigo católico, con mucho respeto, pero no espere que el sacerdote o alguien te saque de allá del purgatorio, porque no existe purgatorio. Si tú no vas al cielo, si tú no te arrepientes, aceptas a Cristo y le obedeces, irás a la condenación y nadie te podrá sacar de allí. Ni Dios mismo lo hará, porque ya usted se ha autoproclamado la condenación a rechazar la bondad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, sin Cristo la vida es una pérdida. Sin Cristo, el término de la existencia es un fracaso. Pero con Cristo, no importa qué dificultades y situaciones vengan a esta tierra, porque Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí encontramos ese descanso en la vida de este hombre, después de recibir ese milagro. Gloria al nombre del Señor. Encontramos una paz en su corazón. Encontramos una capacidad que recibe
para ser útil, gloria al nombre del Señor. El pecador en su condición es un inútil frente al reino de Dios, no sirve en el reino de Dios, pero una persona redimida, perdonada, restaurada, es muy útil en las manos de Dios. No importa que no sea intelectual, no importa que no tenga muchos conocimientos, no importa, gloria al nombre del Señor, que no haya ido ni siquiera a la escuela, pero si es redimido, si es libertado de la condición del pecado, puede ser un gran instrumento en las manos del Señor. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias al Señor, y dentro de 8 días estaremos mirando la segunda parte de esta enseñanza, plenitud en Cristo. Padre nuestro y maravilloso Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, y en esta mañana a través de tu palabra nos ilustra la verdadera condición del hombre natural, que es una persona ciega, es una persona incapaz, limitada, es una persona que está, Señor, a merced de las circunstancias, Señor amado. Por eso en esta mañana yo te ruego, Dios mío, que tu gloria se manifieste para sanar, para salvar, para libertar, más que físicamente, el alma y el espíritu, Señor, de los oyentes. Y también si algún hermano, alguna hermana está sirviendo en tu obra, que sigue tu palabra, que te honra, pero que ha sido afectada en alguna de las áreas físicas, Señor amado, también suplico que en el nombre de Jesús, en esta mañana tú obres un milagro de sanidad, de liberación, de provisión, para impartir gozo, para impartir fe, para impartir contentamiento, para impartir satisfacción, Señor amado, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible, y yo creo que esa falta de economía, yo creo que esa falta de alimento en algunos hogares, tú eres poderoso para suplirla. Ahora mismo sea abierta la puerta de la provisión para ese hogar y para esa familia, porque estamos viviendo tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, tiempo, Señor, de encierro y limitación, pero confiamos, Señor, en el Todopoderoso, y en esta mañana, Señor amado, esa impotencia, gloria al nombre del Señor, se convierte en una fuerza poderosa en Cristo para todos aquellos, Señor amado, que han sido rescatados, que han sido levantados de la condición de la esclavitud del pecado, y hoy son tus hijos, hoy son tu pueblo. Pero también te ruego, Señor, que escuchen nuestra oración, nuestro clamor por nuestra familia inconversa, por los amigos, por los vecinos, por los habitantes de cada barrio, de cada ciudad donde los hermanos están orando, para que ellos también puedan conocerte, puedan experimentar tu gracia, puedan recibir de tu gracia y de tus misericordias. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y lo recibimos por fe, lo saludamos con gozo, le damos la bienvenida y lo recibimos ahora para gloria de tu nombre, satisfacción y bendición de nuestras vidas, pero también para testimonio de aquellos que hasta ahora están en el proceso de oír la palabra, para creer en ti y recibir, Señor, no solamente el perdón y la salvación, sino el ser suplidos en sus diferentes necesidades. Muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aparte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, y bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana su misericordia